Vamos a iniciar este conversatorio, aunque no hace falta presentarlo, sí quiero decir que el doctor Harry Mitchell es un especialista en derecho ambiental, es una persona que ha dedicado profesionalmente su vida al análisis, estudio y trabajo sobre ese campo, ¿verdad? Es muy conocido, es una persona que se ha preocupado y ha examinado a fondo todo lo referente al contrato que se ha pretendido que la Asamblea apruebe. Y por otra parte, el doctor Rodrigo Noriega también tiene una especialidad en derecho ambiental, es uno de nuestros analistas políticos y jurídicos más escuchados y respetados que tenemos en el país, y por lo tanto hoy vamos a tener un conversatorio de lujo. Pido por favor, al final pueden hacer preguntas por el chat y al final habrá también algunos minutos para que puedan preguntar de viva voz si es necesario, pero les pido brevedad y que sean preguntas, no intervenciones. Para intervenir tenemos a estos dos grandes intelectuales panameños. Dicho esto, don Harley, ¿puede usted empezar? Después tiene 20, 25 minutos para exponer. Después va a continuar el doctor Noriega, que también va a tener 20, 25 minutos de exposición. Y aunque son exposiciones cortas, de todas formas le damos tiempo a los asistentes a hacer preguntas que ustedes podrán responder. Dicho esto, empiece, don Harley. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos honran con su presencia, señor Stoute y Rodrigo, siempre un placer estar junto a ustedes. Y muchas gracias al Movimiento Democrático Popular. Yo creo que esta debacle sobre el contrato minero es un punto de quiebre, el último momento de un largo periodo donde ya conociendo la necesidad de la existencia de una normativa ambiental, es ahora que nos damos cuenta si la normativa ambiental finalmente es un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país o si es meramente un mecanismo para legitimar agresiones sobre el ambiente, agresiones sobre los derechos humanos de las personas y agresiones sobre todo lo que habita en aquel país. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque desde hace mucho tiempo hemos estado observando a medida que se democratiza la información, se democratizan las ideas a través de los medios tecnológicos, que la mayor parte de las agresiones al ambiente tienen completos sus instrumentos de gestión ambiental, sus estudios de impacto ambiental. Normalmente cuando después de una lluvia fuerte nos damos cuenta que empresas, barriadas, infraestructuras públicas o privadas se caen, se deterioran, las personas sufren. Cuando se observan, todas estas infraestructuras tienen sus permisos de construcción, tienen sus permisos, sus estudios de impacto ambiental, sus permisos de descarga. O sea, algo está pasando con respecto a por dónde va la normativa ambiental y por dónde van las conductas de las personas. Este contrato ley, que actualmente la coyuntura se está realizando, como lo hemos dicho muchas veces, de manera en contravía a lo que dice la Constitución y la ley, pero de todas maneras, en pleno siglo XXI, el panameño tiene dudas sobre si es lícito o no, a pesar de que existe un principio de estricta legalidad que rige las acciones de los servidores públicos. Por una parte, decimos que somos muy modernos porque tenemos leyes y tenemos normas relativas al cambio climático y otros temas, pero por otra parte no tenemos muy claro cómo se manejan los recursos naturales, renovables y no renovables. Y esto es muy grave porque esta ignorancia, y no lo digo en el sentido peyorativo, lo digo en el sentido normal de la palabra,
Esta ignorancia no solamente la sufren gente que no tiene cultura, como pudiéramos decir, o que no tiene mayor educación, sino muy por el contrario, es algo que permea toda la sociedad panameña. Me preocupa muchísimo que es precisamente en esta ocasión el gobierno nacional el que está fomentando esa falta de información sobre cómo se manejan los recursos naturales. Y esto viene desde la Constitución Política, porque la Constitución Política en el artículo 121 establece que a la ley le corresponde regular cómo se van a explotar los recursos naturales no renovables, de modo tal de que no se den perjuicios sociales, económicos ni ambientales. Muy bien, hasta ahí parece que está muy sencillo. La Constitución delega a la ley cómo se van a regular las cosas. Y en este sentido se crea un código de recursos minerales que todo el mundo se queja de que es muy viejo, pero ninguna administración se ha atrevido a renovar. Y este código de recursos naturales es la ley a la que se refiere la Constitución, no hay otra, porque regula cómo se explotan estos recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son estos? Las minas, de alguna manera la energía, ambos están regulados. La misma Constitución a la que me refiero, cuando en su sección dedicada al Poder Legislativo establece en su artículo 159 la función legislativa, los artículos 14 y 15, para poderlo comunicar de cierta manera, dicen sencillamente que dentro de esa función legislativa, la Asamblea Nacional puede aprobar o improbar los contratos que suscriba el órgano ejecutivo con los particulares, siempre y cuando esta materia no esté regulada. Lo que dije hace 15 minutos sobre que la misma Constitución delega a una ley cómo se van a manejar los recursos minerales o los recursos naturales no renovables, chocaría con que el órgano legislativo aprobara un contrato que ya está regulado precisamente por la ley a la que se refiere a la Constitución, el Código de Recursos Minerales. Si hubiera alguna duda en materia de contratos, está la ley de contratación pública y la ley de contratación pública que establece unos principios muy importantes que a su vez se han violado en esta debacle. Lo pudiéramos hablar luego. No es posible ignorarla. El Estado tiene que cumplir. Este criterio parece una opinión. Harley Mitchell, no me gusta hablar así en tercera persona, pero en este momento me parece viable. No es una opinión mía, es un parafraseo de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace unos años, bastantes años ya, 6 años, menos o más, sobre el contrato que estaba contenido en la Ley 9 de 1997. El contrato que, para que nos entendamos, durante la administración de Pérez Valladares, se hizo para Petaquilla S.A. Petaquilla S.A., como ustedes saben, suscribió estos contratos. La mayoría de los panameños ni siquiera nos dimos cuenta hasta que el mismo estaba vigente. Pero contrario a esto, con mucha pompa y muchas circunstancias, el órgano ejecutivo, una vez declarado inconstitucional este contrato, cuando se llega al gobierno años después, se inicia la discusión, se inicia el debate sobre la negociación dentro del órgano ejecutivo. Y acá es el tema de mi mayor preocupación. No existe ninguna ley, ni dentro de el Código de Recursos Minerales, ninguna disposición jurídica, ni ninguna disposición en la ley de contratación pública, ni en el ordenamiento jurídico panameño que autoriza al presidente de la República a negociar más allá de lo que dice el Código de Recursos Minerales. Es más, la misma Constitución que estamos mencionando establece el principio de que solo los servidores públicos pueden hacer lo que la ley dice. Hay funcionarios y uno los escucha diciendo, no hay ley que me prohíba hacer esto. No es así, es al revés.
El servidor público solo puede hacer lo que la ley dice, el privado puede hacer todo lo que la ley nos prohíbe. Esto es lo que establece la Constitución política en palabras de Acentavo, pero el órgano ejecutivo actúa diferente. Cuenta mi padre en sus muchas lecturas de que cuando se crea la figura del presidente de la República, eh, el incipiente gobierno norteamericano recién independizado del imperio inglés busca una figura que sea democrática, pero que a la vez se parezca al rey. Finalmente encuentran la figura intermedia del presidente. Pero a contrario de la figura que inspira la institución presidencial en un momento ya centenario de distancia, no quiere decir que en pleno siglo XXI el presidente sea un rey, y mucho menos un rey con vocación dictatorial, de que porque él manda o él decide, él puede ignorar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Él puede ignorar la voluntad de la Corte Suprema de Justicia. O que porque él decide, no importa lo que dice el Código de Recursos Minerales, sino que de la misma manera que lo hizo el gobierno de Pérez Valladares en su momento, van a negociar y trata de colocar al pueblo panameño y mucha gente estudiada y muy inteligente. Incluso se opone al contrato con la esperanza de que este contrato vuelva a ser negociado cuando este es algo que no se puede. Este es algo que no se puede hacer y no es porque lo digo yo, sino porque este gobierno, este Estado que está compuesto de tantas personas trabajadoras, inteligentes y que quieren un mejor país, debe empezar a rendir obediencia a la ley. La ley definida por Quintero, una vez que se emite, todos les debemos obediencia. Nosotros no podemos criticar al presidente de la República y su gabinete por extralimitarse a sus funciones, porque esto es lo que todos han hecho, y por ahí mismo seguirle la corriente y decir, no, no, renegocien, para tratar de buscar alguna figura ecléptica. Las cláusulas que están en el contrato, eh, esto me tocará decirlo en corto tiempo, pero son infinitamente peores que las anteriores y por muchas razones. En primer lugar, porque estas se emiten ya sabiendo la voluntad de la Corte. Por lo menos en 1997. Digamos que como dijo el mismo expresidente Valladares en un video que emitió, digamos que ellos no sabían de minería, como él mismo lo ha dicho, y que cometió un error. Muy bien, perfecto, pero ¿por qué casi 20 años después vamos a cometer el mismo error? Sabiendo esto, sabiendo la voluntad de la Corte. Esto ya no es un error, este es un tema a sabiendas. Y digamos que aunque no supieran, recordemos que la culpa grave se asimila al dolo. La culpa es este tema de no saber, ser torpe o no tener un conocimiento o tenerlo a medias y no querer provocar el daño. Pero cuando la culpa es grave, se asimila a lo que es un dolo. Y el tema de la negociación minera es tan malo en el 97 como es ahora, porque ahora se le añaden cláusulas que aumentan el poder de la empresa. Se le añaden cláusulas que, como ha dicho Rodrigo en su momento, son dos concesiones en una. Yo diría cuatro concesiones en una. ¿Por qué? Mientras estamos mirando a que es una concesión, y la propaganda gubernamental no me dejará mentir, que hablan de cobre, quizá porque la empresa se llama Cobre Panamá, pero finalmente no es una concesión de cobre, puede ser una o varias concesiones de oro, de plata, de molibdeno. Y como el Código de Recursos Minerales es supletorio, igual si se encuentra otro mineral en cantidad comercial, ese también se puede explotar dentro de un área de 13.000 hectáreas que no son suficientes porque el mismo contrato establece una cláusula de expansión de la actividad minera. Este contrato puede incluso adendarse, por lo tanto, esta expansión es una realidad. Como si estas tierras no fueran suficientes para poder explorar y explotar su subsuelo, la superficie del suelo también puede ser explotada, pero no en materia de mineral,
las tierras pueden ser usufructuadas. Lo dice el mismo contrato. Eh, Se les dan entonces potestades a esta empresa, ya no solamente sobre el subsuelo, sino sobre el suelo de la República. Pueden adquirir las tierras a cualquier título, dice la cláusula tercera, sin necesidad de pasar por ninguno de los rigores de la ley de contratación pública, lo dice el mismo contrato. Si estuviera debatiendo, como ya me ha pasado en un par de veces, con miembros de la minera, ellos simplemente lo negarían todo o dirían que esa cláusula no está ahí. Porque me he dado cuenta de que la mejor manera de defender este contrato es evitar que el otro lo lea. Es apartarme de la lectura del contrato lo más posible. Es la única manera de defender. Porque a medida que lo vas leyendo te vas dando cuenta de que el alcance de este contrato va mucho más allá, como dice el Ejecutivo, como dice la misma empresa, de un contrato sobre recursos minerales, como era el de 1997. Los recursos minerales pueden acabarse, pero la empresa quedará de terrateniente. Y terrateniente con la capacidad de expropiar. Todos estos títulos que están dando en la actualidad en el área de influencia de la empresa y más allá, la empresa, según el mismo contrato, tiene la facultad de cuestionarlos, tiene la capacidad de poder enfrentar las resoluciones y los actos administrativos que finalmente adjudiquen. Y además de esto, puede excitar la acción pública para que se den las expropiaciones, que ojo, ellas ya eran posibles con el viejo código minero, pero con el alcance de este contrato se exacerban todavía más estas facultades que tendría cualquier empresa minera. Y eso que no he tocado, el tema ambiental, el historial ambiental de esta empresa, y todo, que normalmente sus entusiastas suelen negar, negar y negar y negar, como si no existiera. Y esto obedece a un gran problema. Nuestro gobierno nacional no admite o ha minimizado ya no un riesgo ambiental, el riesgo ambiental existe siempre, ya es un verdadero peligro de que la empresa actúe en contra de la gestión ambiental, porque esto ya ha pasado. Prácticamente se tiene un proceso administrativo por año o 1 y medio. Han cerrado 10 procesos administrativos que llevaban varios años, prácticamente en 2 o 3 semanas, con multas irrisorias de cara a la negociación del contrato. Y aún así tienen 4 procesos abiertos. Con todo y que esta empresa ha gozado de un favoritismo estatal, los funcionarios de medio ambiente, estos mandos medios, estos servidores públicos, han sido muy valientes, han cumplido con su trabajo, pero las autoridades del gobierno central han minimizado este tema. Incluso esta empresa está siendo investigada por el Ministerio Público, no solamente por delito ambiental, delitos contra el patrimonio nacional, bien oculto, delitos contra la personalidad interna del Estado, todo un panorama de delitos antes y después de la negociación. ¿Y el Estado qué ha dicho? El Estado no, el gobierno en realidad que dirige el Estado, saben que vamos a negociar. No importa la calidad jurídica de esta empresa, no importa su cumplimiento ambiental anterior, no importa el daño ambiental que ha provocado. El gobierno le ha dado facilidades que no tenía la empresa predecesora. La empresa predecesora, su contrato podía pasar por un contrato de recursos minerales a pesar de todas sus canonías. Sin embargo, este contrato empieza siendo un contrato sobre recursos minerales y termina siendo de bienes raíces, donde el solo beneficiario es la empresa. Y está tan lleno de contradicciones y tan lleno como de un irrespeto continuo al país. Por un lado, te dice que va a dar 375 millones de dólares, que si bien es un poco más que el presupuesto del Ministerio de la Presidencia en cualquier año, sigue siendo 3 veces menos o 2 veces menos que el del Ministerio de Seguridad, por ejemplo. 5 minutos. No, es decir, perdón, 5 minutos. 5 minutos, muchas gracias. Por tanto, todo lo que estamos dando a cambio, una empresa que
a través de sus afiliadas y contratistas, va a poder operar, construir puertos, cobrar por el servicio de estos puertos como si fuera Estado, va a poder hacer servicios marítimos auxiliares, va a poder construir centros comerciales, operar aeropuertos, traer aviones, traer vehículos anfibios. Es más, todo lo que ellos digan que es para su proyecto. Y todo esto va a ser propenso a exoneración de impuestos de importación, sin perjuicio de otros impuestos que también son exonerados en el Código de Recursos Minerales. Dicen ahora que van a pagar impuestos cuando a la vez también tienen una exoneración de impuestos sobre la renta del 70%. Esto es un irrespeto. ¿Y por qué? Ah, no, porque el material se acaba. Cuando el Código de Recursos Minerales dice claramente que el Estado no es responsable de que se acabe el mineral. Este es el colmo. Entonces, cuando hay más mineral durante los primeros 10 años, la exoneración es del 70%. Cuando hay menos mineral, entonces la exoneración es del 30%. Entonces, ¿por qué dicen que van a tener una exoneración? Es más, estos 375 millones de dólares dependen, cláusula más abajo, dicen que dependen de la ganancia. Y esta ganancia eventualmente tiene que contrastarse con los gastos que hagan para ver si les alcanza para pagar. Las regalías al 12% también están condicionadas finalmente a esta ganancia y a varias condiciones que no podemos controlar los panameños. Mejor que el contrato anterior que decía, ¿sabe qué? 2%. Punto final. Pero igual este contrato del tema laboral, por un lado te dice que 15% de extranjeros, y por otro lado, acto seguido te dice, ¿sabes qué? Que cuando lo necesitemos, entonces podemos contratar un 10% más para quedar igual que como antes con 25%. Entonces, continuamente tenemos supuestas ventajas y a la vez la desventaja. ¿Y cómo se promociona este contrato por parte del gobierno y por parte de la empresa? Picando sus supuestos beneficios sin ver estas cláusulas que cantan el dicho, echa la ley, echa la trampa. Y esto, en este sentido, el Estado no está haciendo información, está haciendo propaganda. Y como decía el poeta del siglo XIX, Tennyson, la verdad dicha a medias es la más oscura de todas las mentiras. Para concluir, el contrato es inconstitucional, igual que el anterior, porque adolece de los mismos vicios. Es un tema que ya está regulado, como es el tema de recursos minerales, y todo lo adicional que le añaden, aeronáutica, naviero, de transporte, también está regulado. Así que es más inconstitucional que el anterior. Los panameños debemos aprender no solamente a identificar ilegalidades o a identificar cómo se violan instrumentos o de repente qué cláusulas suenan mal, como esta, la de el espacio aéreo, sino que también yo creo que a pesar de cualquier sesgo que podamos tener a lo interno o cualquier aspiración de tener una mejor constitución, una mejor legislación, debemos tener un apego, un sentimiento constitucional, como dice Jiménez de Parga, un cariño por nuestras leyes para entonces poder defenderlo. Nuestra constitución tuvo un origen, llamémoslo de una manera, revolucionario. Bueno, no fue el origen ideal, pero la mayor parte de las constituciones surgen por rupturas, después de conflagraciones, después de elementos que no son los ideales. Pero miren qué difícil es cambiar una constitución. Mientras logramos hacer eso, debemos querer la constitución que tenemos. ¿Cómo la vamos a querer? Conociéndola. Y una vez que la conozcamos, defendiéndola. Ir contra el contrato minero no es la debacle de ambiente versus desarrollo. Muy por el contrario, es la debacle entre la legalidad o la ilegalidad. Un desparpajo, un apartheid entre los empresarios favorecidos por el contrato y los que no lo son. Es muy importante lo que estamos tratando aquí, señoras y señores, y por tanto les felicito por su interés. Y no me queda más que soñar de que este interés va a continuar de todos ustedes y de las personas que los acompañan para que finalmente podamos tener una política ambiental que defienda los recursos naturales, el resto de los derechos humanos de las personas y que defienda la integridad del país.
Muchas gracias. Gracias a ti, Arlene. Realmente ha sido no solo un llamamiento a la civilitud, sino una explicación amplia y generosa y detallada de todas las violaciones que contiene ese contrato y comete el gobierno al intentar aprobar un nuevo contrato con ellos. Bueno, don Rodrigo, estamos en sus manos y en su voz, así que puede usted empezar. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por este ejercicio de civismo, de ciudadanía ambiental mundial, planetaria. Esto afecta a todo el planeta. A los 7 años me convertí en ambientalista, porque mi madre, Fulvia Adames Martínez, había nacido en San Félix y el gobierno militar quería hacer una mina en Cerro Colorado, que era parte de San Félix. Así que aprendí a escribir palabras como lixiviado, que es una palabra terrible para un niño de 7 años. No tengo ni idea cuántas pancartas dañé escribiéndolo mal. Y empecé a aprender todo este tema del amor a la naturaleza, todo este tema de las opciones del desarrollo de Panamá. En fin, en 1997, cuando el gobierno de Pérez Valladares, el gobierno con el cual yo trabajé, escogió dar concesiones mineras, porque dio la de Petaquilla en febrero y dio la de Cerro Quema en junio. Costa Rica establece una relación con Intel. Mientras Costa Rica fabricaba chips que tenían una parte de cobre, Panamá optaba por producir cobre. O sea, la parte más barata y bruta de la cadena de valor. Y 25 años después, todavía la sociedad política panameña, la sociedad empresarial panameña ve a Panamá como básicamente eso. Panamá es posición geográfica, recursos naturales y cambio y fuera. Eso es lo que está detrás de este contrato. Es el fracaso de la imaginación política, es el fracaso de la imaginación empresarial. ¿Qué ha sucedido? Entre el 1 de enero del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2022, el Canal de Panamá le dio 23.000 millones de dólares al Estado panameño. Repito, 23.000 millones de dólares. En esa misma época, la deuda pública pasó de 7.600 millones a casi 46.000 millones de dólares. Es decir, con 63.000 millones de dólares más en solo 2 ámbitos, lo que dio el canal y lo que se endeudó el país, no se resolvió uno solo de los problemas nacionales. Todo el mundo sigue teniendo problemas de agua, problemas de recolección de basura, malas calles, problemas de mal acceso a internet, telefonía carísima, electricidad carísima, alimentos carísimos, mala educación, pésimos servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este dinero ha servido para concentrar la riqueza en Panamá. Normalmente estas presentaciones yo las acompaño de una foto satelital de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá es como un cáncer. El área metropolitana de Panamá se extiende desde Capira hasta Chepo, el Pacífico, y desde la calzada de Amador hasta prácticamente la zona libre de Colón. Es la que consume, es la que produce, entre comillas, 70 y pico % del PIB de Panamá, pero es la que consume más del 80% de la energía, más del 80% del agua potable, produce el 90% de la basura de este país, lo produce el área metropolitana, y tiene unas serias consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas en este país. Panamá no tiene modelo de desarrollo, no tiene una estrategia nacional de desarrollo. No en el año 98 que se eliminó el MIPE, esto viene de 1983, cuando a través del general Paredes, en fin, empiezan a desmantelar el modelo de Torrijos, podemos discutir después si era bueno o era malo, y se empieza a crear un Estado contratista. El Estado deja de hacer cosas para contratarlas, para hacer licitaciones, contratos, leyes y demás. El Estado entonces se desmantela la capacidad del propio MOP de producir, de mantener calles, de construir calles, se desmantela la capacidad del MIBI de reparar casas, de hacer casas, se desmantela la capacidad del Ministerio de Educación de reparar sus propias escuelas, y así sucesivamente. El Estado se vuelve simplemente una máquina de imprimir cheques, de generar contratos, y ante la obvia impotencia que esto provoca, la baja de productividad, la excesiva concentración de la riqueza,
siempre surgen estos proyectos mesiánicos, ¿no? Que nos van a sacar de la pobreza. La minería, el centro bancario, la zona libre, Panamá Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. El hub de aéreo de Panamá, todos queremos ser un hub, H-U-B. Entonces, todas las estrategias de desarrollo que siguen este modelo concentran más la riqueza y concentran más la riqueza. En 20 años, 25 años, perdón, desde los corredores norte y sur hasta la línea 3 del metro, habemos invertido arriba de 14.000 millones de dólares en fondos públicos en el área metropolitana, descuidando todo nuestro interior y provocando una impresionante concentración de la riqueza. El metro, el saneamiento de la bahía, las cintas costeras son un generador de pobreza. Concentran la riqueza a través de la corrupción, de los subsidios a la gente más pudiente de este país. Hemos inventado una ciudad de Panamá totalmente nueva, Punta de Rellenos. Punta Pacífica es un relleno, la cinta costera es un relleno, Amador se ha vuelto un relleno, Costa del Este es un relleno, tenemos islas artificiales que la Corte Suprema declaró inconstitucional, no importa, ahí están, y así sucesivamente. Entonces, ese estilo de vida, ese sistema, requiere ¿de qué? Requiere del despojo, requiere del despilfarro de recursos humanos, recursos naturales y, por supuesto, del robo a las generaciones futuras. La minería en Panamá no tiene sentido. La minería metálica a cielo abierto no tiene sentido. Si ustedes miran los países del mundo que son campeones en minería metálica a cielo abierto, son decenas de veces más grandes que Panamá. Chile es, vamos, 15 veces más grande que Panamá y es prácticamente un desierto. Perú también es más de 10 veces más grande que Panamá y tiene unas zonas desérticas enormes. México es 30 veces más grande que Panamá. Australia es más de 100 veces más grande que Panamá. Estados Unidos es más de 120 veces más grande que Panamá. Zambia es 10 veces el tamaño de Panamá. Entonces somos un país pequeño y en todos estos países donde se hace minería metálica a cielo abierto, ¿se hace en dónde? En los desiertos. Aquí optaron por hacerla en medio de un bosque tropical sumamente valioso. 1 hectárea de ese bosque tropical húmedo del corredor biológico mesoamericano del Atlántico panameño tiene más biodiversidad que 1 hectárea de la Amazonía. Más biodiversidad que 1 hectárea de la Amazonía. No sabemos si ahí estaba la cura del cáncer, la cura del Parkinson, la cura del Alzheimer. No sabemos si ahí estaba un supernutriente que iba a acabar con el hambre en el mundo. No lo sabemos, porque en este país no se hace ciencia. No. Este país, la clase política, la clase empresarial le han dado la espalda a la ciencia. Y Panamá invierte migajas en su formación de sus científicos y científicas y mucho menos en las investigaciones aplicadas a resolver los problemas panameños. Entonces, como no sabemos nada y no nos interesa saber nada, pues eso no vale nada. Yo le escuché a 2 expresidentes de la República que tienen que ver con este tema minero decir que, bueno, lo que pasa es que allí no había nada en esa zona de Panamá y bueno, algo había que hacer. Estas son 2 personas que por 10 años, 5 años cada una, tuvieron la posibilidad de formular políticas públicas para desarrollar el país y lo que hicieron fue concentrar más recursos en la zona metropolitana de Panamá. ¿Va a resolver un problema la minoría? No. ¿Lo va a resolver Cerro Colorado? No. ¿Lo va a resolver Cerro Quema? No. ¿Lo va a resolver Chorcha? No. ¿Lo va a resolver Remance? No. ¿Lo va a resolver cualquiera de las minas? No va a resolver ningún problema. ¿Por qué? Porque van a ir al mismo pozo sin fondo. Mientras no arreglemos la institucionalidad de este país, no arreglemos la distribución del ingreso, no a través de medidas estatizantes o totalitarias, sino a través ¿de qué? A través de una estrategia nacional de desarrollo. Un niño en Chiriquí tiene tanto derecho como un niño en Punta Pacífica. Una niña en la comarca tiene tanto derecho como una niña en Costa del Este. Un joven profesional en Bocas del Toro tiene tanto derecho como un joven profesional en Bellavista. Sin embargo, en la práctica eso no funciona así. Entonces, ¿qué tenemos con este contrato minero? Este contrato minero es como un rayos X de la sociedad panameña. Harley Mitchell, que me precedió, lo dijo muy brillantemente. Este contrato tiene los peores efectos contractuales que nos podemos imaginar. Tiene más de 20 causas de inconstitucionalidad. 20 causales de inconstitucionalidad. Ya lo dijo Carlos Bolívar, nuestro más grande constitucionalista vivo en este momento.
que lo único bueno que tiene este contrato es que tiene más causales de inconstitucionalidad que el contrato anterior. Además, este contrato viola el acuerdo de Escazú sobre participación y acceso a la justicia en materia ambiental. ¿Por qué? Porque no hubo consulta. La consulta, como lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, tiene que ser libre, previa e informada. Aquí no ha habido consulta previa, aquí no ha habido consulta libre, aquí no ha habido consulta informada. El contrato ni siquiera se podía imprimir. El contrato ni siquiera estuvo en manos de la gran mayoría de este país. Segundo, no hubo licitación pública, que es lo que nos señala la bajada. Tercero, el contrato vamos a decirlo así, el contrato es sumamente opaco sobre quiénes son los verdaderos dueños de la mina. Se ha sabido por informes de medios internacionales, Bloomberg, Reuters, Financial Times, que China es uno de los grandes accionistas de la mina. China, el gobierno de China. El gobierno de Corea del Sur es uno de los grandes accionistas de Minera Panamá S.A. Puede tener entre 10 y 20% de las acciones. Y Singapur, el gobierno de Singapur, también es uno de los accionistas de First Quantum. En Canadá, a First Quantum Minerals Limited, la empresa que es madre de Minera Panamá S.A., la tratan como una empresa extranjera, no como una empresa canadiense. En Zambia, por eso mencioné Zambia al principio, esa misma minera, First Quantum Minerals, paga más o menos $2,000 por tonelada de cobre por cada mina que tiene en Zambia. Tiene dos, una se llama Sentinel y otra se llama Kanshasa. Cada mina de esas paga $2,000 la tonelada. En Panamá, cuando tengamos muy buena suerte, pagarían si acaso $1,000 por tonelada. Es decir, ni siquiera nuestros negociadores, flamantes y costosos, fueron capaces de ponernos al nivel, digamos, al nivel óptimo que la propia empresa reconoce en África. Y sin discriminar a África, simplemente para demostrar que Zambia ha tenido mejores negociadores que Panamá. Segundo, toda concesión que existe tiene límites, tiene coordenadas. Y esto parece ser que es lo que dice la cláusula primera de contrato. Mira, tú tienes coordenadas, pero luego se empieza a expandir como un cáncer. Luego va, bueno, puede tener todas las tierras públicas y privadas que hay dentro de la concesión. Y luego puede pedir todas las tierras públicas y privadas fuera de la concesión. El día de mañana, ellos están en el Caribe panameño, el día de mañana ellos deciden que quieren Playa Blanca, o quieren Coronado, o quieren Punta Barco, o Costa Esmeralda, o Río Hato, o Santa Mónica, para hacer un puerto en el Pacífico. Y el Estado está obligado a expropiarlo y pagar, no el precio de mercado, no van a pagar precio de mercado por eso. Van a pagar el precio catastral, el menor precio posible. Si el día de mañana la mina dice, oye, necesitamos meternos en Cerro Colorado porque necesitamos meternos, bueno, van a meterse allí. Van a meterse donde les dé la gana, porque el contrato lo establece. Miren ustedes una de las contradicciones más, perdonen el término, más estúpidas de este contrato. Hay una cláusula anticorrupción que ha sido objeto de la campaña esta burda que tienen de televisión y de radio y de todos los medios. ¿Qué pasa? ¿Qué dice esa cláusula anticorrupción? Si el Estado descubre que hubo corrupción o que hay corrupción en la operación de la mina o por parte de los ejecutivos, o por parte de algún personal vinculado a la mina, el Estado tiene derecho a romper el contrato. Suena saludable, suena normal. Pero hay un requisito. El Estado entonces tendría que pagar valor de libros de contrato. Es decir, teóricamente, hipotéticamente, todos sabemos que en Panamá eso no pasaría. Si la mina soborna a todo el gabinete y a todos los diputados, y un gobierno honesto, el día que tengamos uno, descubre que eso pasó y decide romper el contrato, bueno, le tendría que pagar a la mina $12,000 millones o más. Ni siquiera Odebrecht tuvo una cláusula tan perversa. Pero esta gente ha pensado en todo. Si el contrato se declara inconstitucional, como pasó con el contrato anterior, y es vamos a decir, es la práctica dominante en la mayoría de los contratos de este tipo en el mundo occidental, en el mundo civilizado, si un contrato se declara inconstitucional, machín candado, pues no puedes hacer reclamaciones de ningún tipo. Bien, si el contrato se declara inconstitucional, eso es lo que dice el nuevo contrato, la mina tiene derecho a invocar la protección diplomática, es decir, irse por una vía política
para forzar al Estado panameño a una negociación. O sea, lo han pensado en todo. Y lamentablemente el Estado panameño y sus negociadores no defendieron al Estado. Eso de los sobrevuelos de 3.000 metros, por favor. Aquí en Ecuador hubo una erupción volcánica, el volcán Cotopaxi, explosión volcánica. Y la restricción de vuelo fue de 1.000 metros por encima del volcán. 1.000 metros por encima del volcán. Y acá no, que las explosiones van a ser, vamos, no son armas atómicas las que ellos van a usar para explosiones. Y si hubiera explosivos de ese poder, no tiene sentido suspender el sobrevuelo sobre el puerto, sobre la planta de energía, sobre la carretera, sobre los dormitorios de los empleados, donde no hay explosivos. Simplemente no quieren que sociedad civil, que los periodistas, que incluso movimientos sociales panameños vayan a hacer una inspección, vayan a hacer una miradita por vía de un helicóptero, por vía de un avión de qué es lo que está pasando allá. La carga, actualmente la carga se hace de noche. Los barcos que salen de Punta Ricón salen de noche. Hay una inspección técnica de nada. Nadie sabe cuánto oro se llevaron, cuánto cobre, cuánto cobalto, cuánto molibdeno, nada de eso. Nadie mide la calidad química, la pureza de los minerales que se llevan. Y es la propia mina la que dice el Estado, hey, yo ayer vendí 100 toneladas de cobre. Ay, qué bueno, las vendiste. ¿Y a quién se las vendiste? No. Todo lo que sale de la mina se le vende a una subsidiaria de First Quantum. Es decir, perfectamente la mina puede decir que perdió dinero en la venta de oro, de plata, de molibdeno, de cobre. Mira, estamos perdiendo plata. Porque es que esa otra subsidiaria, esa gente es tan mala que nos obliga a vender bajito. Y los precios de los mercados internacionales están volando, pero nunca sabemos a qué precio lo vendió. Es la mina la que le dice al Estado panameño a qué precio lo vende, cuánto gana, qué cantidad vendió, qué pureza tenía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, contrato perfectamente opaco. Para supervisar, no son 13.000 hectáreas, perdónenme, son casi 24.000 hectáreas, porque ellos se cogieron, se robaron 7.500 hectáreas de tierra, de bosques, que la Autoridad Nacional de Tierras, en el gobierno de Ricardo Martinelli, miren ustedes, le negó. Ellos se lo solicitaron y le dijo, no, si ustedes tienen una concesión, que ustedes tienen su tierra. Y ellos se lo tomaron. Y en esas tierras, que eran bosques, hicieron sus tinas de relave. Ahí lavan todo el mineral, hacen toda su operación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya esa tierra está perfectamente contaminada. Se la robaron. Entonces, en este contrato que hacemos, se lo legalizamos. Y hay un montón de otras salvajadas, por ejemplo, la mina no va a reconocer los derechos de propiedad de nadie que los haya adquirido, propiedad en La Pintada, en Donoso, en Omar Torrijos, en Clecito, nadie que lo haya adquirido después del 28 de febrero de 1997. ¿Y qué pasó el 28 de febrero de 1997? Entró en vigencia el contrato ley 9 de 1997, pero si ese contrato fue declarado inconstitucional, ¿por qué se estableció esta fecha? Bueno, porque los negociadores panameños lo aceptaron. Y el estudio de impacto ambiental es el estudio de impacto ambiental que se presentó en el gobierno de Ricardo Martinelli. Ese estudio de impacto ambiental no había acuerdo de cambio climático, acuerdo de París, no había Ministerio de Ambiente, no había acuerdo de Escazú, no había ley de protección de corales, no había ley de protección de arrecifes, no había legislación de cambio climático, que sí la hay, no había. Bueno, ese estudio los exime de un montón de cosas. E incluso cosas que están establecidas en el estudio de impacto ambiental, ellos no la cumplieron. Por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental se establecía que el agua caliente que salía de la planta de generación térmica de carbón, que es la única en el país, iba a ser puesta en una tina que se enfriara y luego iba a ser liberada al mar. No. Eso es mucho dinero, eso es mucha molestia. Ellos echan el agua caliente directamente al mar. Han acabado con la vegetación, la fauna, las aves migratorias, han alejado a las tortugas, han acabado con la pesca en esa zona. ¿Por qué? Porque están echando agua caliente, agua de 55 o 60 grados centígrados al mar
que normalmente estaba entre 28 y 32. Bueno, le han echado agua caliente. Un pescador decía recientemente, bueno, es que en esa agua lo único que puedo hacer es pelar un pollo. Porque se fue todo, se fue toda la vegetación. Había unos arrecifes de manglar, están muertos. Había de todo ahí, todo se ha perdido. Entonces, es claro, y lo ha señalado Halley, lo ha señalado el propio Estado, 209 violaciones a la legislación ambiental que se han permitido reconocer. Ojo, hay funcionarios del Ministerio de Ambiente que le tienen miedo a la mina, porque les ha puesto denuncias, les ha puesto todo tipo de ataques procesales, de cuestionamientos, de impugnaciones. Entonces, esos son funcionarios muy mal pagados y los tenemos enfrentándose a un monstruo. Igual funcionarios del Ministerio de Salud que no quieren entrar, funcionarios de MIDA que no quieren entrar, funcionarios de cualquier entidad no quieren entrar porque tienen miedo a las represalias, si sale un informe negativo o si se encuentran con algo no agradable. Entonces, ¿eso es lo que queremos para nuestro país? Voy a aprovechar el tiempo que me queda para posibles soluciones. Bien. Lo mejor, la Asamblea Nacional tiene dos opciones formales. Una es aprobar el contrato de ley y otra es rechazar el contrato de ley. Pero hay una tercera solución que es devolver el contrato de ley. La Comisión de Comercio puede devolver el contrato de ley al Ejecutivo. Yo coincido totalmente con Henry Mitchell. El Ejecutivo no es que le devolvemos el contrato, me quita la cláusula 20, corrige la 21, aquí donde dice Juan, pon Pedro, acá donde dice María, pon Carmen, acá donde dice, no es eso. Yo personalmente estoy en contra de la minería metálica a cielo abierto en Panamá. Yo creo que Panamá no tiene vocación minera. Pero nuestro orden jurídico la permite bajo ciertas condiciones. Entonces, como condición mínima, respetemos la Constitución y las leyes, respetemos los acuerdos internacionales. No puede ser que todos los abogados y abogadas de Panamá que venden sociedades anónimas o tienen algo que ver con eso, tienen que ir de rodillas a la Superintendencia de Sujetos No Financieros a decir, bajo declaración jurada, quiénes son los beneficiarios finales y la inversión privada más grande en la historia de Panamá se mantenga en silencio. No sepamos quiénes son sus accionistas. Ahí no sabemos si Varela es accionista, si Martinelli es accionista, si Cortizo es accionista, si Benicio Robinson es accionista, si el Chapulín Colorado es accionista. No sabemos nada de eso. Si Vladimir Putin es accionista, no lo sabemos. No sabemos si Xi Jinping de China es accionista. No lo sabemos. Entonces, porque el contrato le premia la mina con opacidad. Y eso viola, por supuesto, una serie de acuerdos y obligaciones que Panamá ha adquirido, en la famosa lista del GAFI y un montón de cosas. Entonces, ¿qué debería hacer? Como mínimo, primero el Estado debería consultarnos a todos y todas para saber qué opinamos, qué queremos, cuál es nuestra expectativa. Segundo, el Estado tiene que tomar en cuenta otras prioridades nacionales. Entiéndase, el agua del canal, entiéndase, la comida y la tierra de los campesinos y la comida para todos nosotros. Tercero, el tema del cambio climático. No podemos tener una planta de carbón de 300 megavatios por hora. ¿Por qué? Porque esa planta de carbón, muy posiblemente, hay una cosa tan cacareada en Panamá que Panamá es uno de los 3 países del mundo que es carbono negativo. Eso significa que los ecosistemas de Panamá absorben más CO2 de lo que la economía panameña produce y por lo tanto Panamá no afecta al cambio climático. Bueno, esa planta de carbón de la mina puede hacernos perder la carbono negatividad, porque esa planta va a empezar a trabajar más y más tiempo, porque va a vendernos electricidad. Muy posiblemente la electricidad que estamos usando en este momento viene de esa planta. Eso es muy posible, muy factible. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo. Si bajo esas condiciones la población panameña considera, bueno, vamos a considerar una explotación minera metálica, debe ser bajo una realidad muy diferente. El Estado es el dueño del recurso. Eso no puede ser 12 a 16% para el Estado, un impuestito ahí, con unas deducciones, unas cosas, y ingresos mínimos, pero si estoy perdiendo plata no te lo doy, pero ¿cómo vas a saber que estás perdiendo plata? Porque yo te digo que estoy perdiendo plata. No.
Eso tendría que ser por lo menos mitad, 49 y 2% para los trabajadores. Y tendría que ser una explotación muy, muy, muy limitada. Pero les voy a decir una verdad subyacente a todo esto. Supuestamente, esto es una estupidez humana, somos soberbios, somos bárbaros cometiendo estupideces. Supuestamente el cobre, los otros metales que se sacan ahí, son para hacer la transición verde, para que haya más autos eléctricos, más paneles solares y más molinos de viento, y con eso salvemos al mundo de la contaminación de los gases de efecto invernadero. Bien. En parte eso es cierto, pero esa es la trampa del señor Elon Musk. Elon Musk nos hace creer que necesitamos tener más baterías eléctricas de litio, de cadmio, de molibdeno, de cobre, para poder salir de esta crisis. Dos grandes fabricantes de automóviles en el mundo, perdonen la cuña, Toyota y Kia, están fabricando autos de hidrógeno. Estos son autos con motores bastante parecidos a los que hay, pero en vez de usar gasolina, diésel o algo parecido, usan hidrógeno líquido. El hidrógeno es el elemento más común del universo. Está presente en algo que se llama agua. ¿Cómo se saca el hidrógeno? Si hay un hidrógeno verde, se recoge un recipiente de agua, se le pasa una corriente de electricidad y con el tiempo la molécula de hidrógeno se va donde uno quiere que se vaya y el oxígeno se libera o se usa donde uno quiere usar. Eso no daña la atmósfera si es un hidrógeno verde. El hidrógeno verde se puede sacar con energía solar, molinos de viento, hidroeléctricas, biogás, etcétera, etcétera. Bien. Esas dos empresas, una japonesa y una coreana, están apostando al hidrógeno verde. Casi todos los grandes puertos de Europa y de Asia democrático están apostando al hidrógeno verde. Puertos no estamos refiriendo a motores marinos, están apostando al hidrógeno verde. ¿Eso qué significa? Que usted no tiene que abrir un hueco en la península persa a sacar petróleo o abrir un hueco en Texas para sacar petróleo. No. Eso significa que cualquier persona, cualquier familia, cualquier país del mundo puede producir hidrógeno verde, porque es a punta de agua, es el elemento, es la molécula más común del planeta. Y la energía verde se puede generar a partir de molinos de viento, a partir de energía hidroeléctrica, a partir de paneles solares, a partir de biogás producto de la basura, de los residuos orgánicos, etc. Entonces, a eso están apostando esas empresas. Nosotros pensamos que Toyota y que Kia no saben lo que están haciendo. No, ellas entendieron que el auto eléctrico, tal y como se está desarrollando en este momento, no va a ser la mejor solución, ni ambiental ni económica, para salir de este problema. Necesitamos una solución mucho más costo eficiente, mucho menos perjudicial para el ambiente. Ustedes saben de dónde sale el titanio, el cadmio, el wolframio, el litio. El litio es una cosa horrible, lo que le pasa a las comunidades con eso, y por supuesto el cobre. Entonces, hay opciones. Y por supuesto existe algo que se llama transporte público. Y cada vez son más baratos los paneles solares. Un panel solar chiquito por una casa vale $700. Con 3 paneles solares usted puede tener la luz de su casa por todo el día, por las 12 horas, si están bien ubicados, obviamente. Con una docena de paneles solares eso puede dar una pequeña escuela, pueden dar un pequeño negocio y así sucesivamente. Y van a ser cada vez más baratos, con cada vez más eficiencia. Entonces, ¿por qué encerrarnos un modelo de destrucción económica basado en un mito? En el mito que vamos a necesitar más cobre porque el camino van a ser los autos eléctricos. Estos autos eléctricos con baterías, las baterías de los autos eléctricos valen $8,000, $10,000. Las baterías de los buses eléctricos, que quizás sea donde más se justifica, bueno, esas están como en $100 y pico mil. Entonces, quizás sea sumamente costoso entrar a la economía descarbonizada por vía de los autos eléctricos, pero por vía del transporte público eficiente, por vía de ciudades y comunidades más sostenibles, por vía de bicicletas, por vía de la opción peatonal, por vía de los autos con hidrógeno verde, seguramente vamos a tener un impacto menor que con los autos eléctricos. Un auto eléctrico, en Alemania hicieron este estudio, un auto eléctrico no es sostenible hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque si usted solo toma el auto eléctrico cuando lo compró,
hasta que, ay, no, el auto es cero emisiones, que bueno, sí, pero toda la fabricación de ese auto, desde la extracción del metal, la fundición, la soldadura, todo eso, hasta después de que usted lo usó 8 años, el desmantelamiento de ese auto, los residuos que produce, todo eso lo hace insostenible hasta el año 8. Y eso fue en Alemania. Imaginémonos acá. Entonces, toda esa premisa de la apuesta del cobre, del molibdeno, de todos estos metales y los metales más raros que hay, más contaminantes, se basa en una industria que está ahora mismo en una cuerda floja. Parece muy bollante, pero muy posiblemente en 5 o 7 años tengamos los autos de hidrógeno verde a la vuelta de la esquina, tengamos los barcos con hidrógeno verde a la vuelta de la esquina, tengamos aviones con hidrógeno, un poquito más, puede ser 10, 15 años. Y entonces nos encontraremos que vamos a tener un gigantesco tajo que no sirve para mucho, más allá que para quejarnos. Muchas Rodrigo, gracias. 5 minutos. No, ya. 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 Bueno, gracias, Rodrigo. Ha sido interesantísimo. Bueno, ahora tenemos una situación que es que, bueno, como somos tantos, hay muchas preguntas y muy diversas, ¿no? Eso de verdad que no estábamos preparados para esa diversidad y esa cantidad de preguntas que ustedes han generado con sus intervenciones. No sé, ya Vamos hay a una mano. ver qué tal. Bueno, para los que se conectaron luego, Cristel de León del Movimiento Democrático Popular, vamos a empezar con la etapa de preguntas, respuestas, observaciones. Así que nos vamos aquí al chat. Denme un segundo. Ok. En general, hay una pregunta sobre la cual quiero intervenir muy brevemente, que han hecho varios de los participantes. Y es, al final, ¿por qué sería inviable una demanda internacional si se cierra si se cierra la mina o si cierra Minera Panamá? Entonces, ahí yo quisiera comentarles brevemente que tenemos dos escenarios que han comentado y explicado detalladamente Harley Mitchell y Rodrigo Noriega. Es uno, el contrato declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Bajo el principio de inmunidad jurisdiccional, en este caso constitucional, a nivel del derecho internacional, bajo el principio de soberanía y de autodeterminación de los pueblos, ningún tribunal, en este caso estamos bajo una materia en el derecho que se llama arbitraje, sería arbitraje de inversiones. Ningún tribunal arbitral podría emitir un laudo que vaya en detrimento y en contra de la soberanía, la autodeterminación, la inmunidad jurisdiccional, que vaya en contra de una acción de una inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia. Eso es un imposible. Bien, entonces, en ese sentido, a pesar del oscurantismo bajo el cual la mina Panamá siguió trabajando después sin contrato, el haber renegociado un nuevo contrato bajo uno ya declarado inconstitucional y haber seguido trabajando bajo la nada, y esto ya lo hemos conversado con José Eugenio Stau también, ha empezado a negociar sobre un riesgo, ¿ya? O sea, no hay una forma jurídicamente posible ahora mismo que la minera, si ese contrato no se aprueba en la asamblea, demande a Panamá, ¿ya? Ahora sí resulta sumamente peligroso que siga a su curso, por lo que precisamente menciona Rodrigo, porque es un tipo de contrato, es un estilo de contrato como medieval, negociado entre un señor feudal y unos siervos. En este caso, ese tema de la inmunidad diplomática no sería un talón de Aquiles, sería un problema contra el cual sería un poco más complicado después litigar a nivel internacional. Tendríamos que buscar, pienso yo, y eso tenemos que estudiarlo mejor, una vía de irnos a algún tribunal en Canadá para demandar a la empresa por incumplimiento de derechos humanos y acabarla por otra jurisdicción, buscar otro foro. Bien, entonces, eso para que quede claro. Voy ahora con las preguntas. Vamos a empezar desde abajo, dice.
Nilo González dice, no necesariamente se podría solicitar una medida cautelar de protección. Esto no requiere un proceso previo, pero sí permite la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y se pudiera ordenar la paralización de los actos de violación del derecho lesionado. Por acá dice, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia declaró, dice José Navarro, inconstitucional el contrato minero y la empresa minera ha venido por 2 años extrayendo los minerales sin tener una concesión minera? Voy a dejarlo hasta ahí para ver que ya con base a esas preguntas voy a tener que seleccionar preguntas porque son muchísimas, así que no las voy a poder mencionar todas. Sobre estas 2 preguntas, la inconstitucionalidad y la medida cautelar, no sé si quisiera responder Harley o Rodrigo o José Eugenio. No, ellos son los invitados, ellos deben responder, que lo harán mucho mejor y con más fundamento que yo. Perfecto. Yo quisiera, voy a adelantarme brevemente. El tema de, y voy a hablar con todo el candor también del caso, ¿no? La demanda internacional es una especie de salida, es un espantapájaros que ocasionalmente suelta más el gobierno que la empresa, porque el gobierno necesita una excusa para su tolerancia de los actos ilícitos de la empresa. Cuando le da la gana, si me disculpan la falta de candor, como le da la gana, el gobierno enfrenta demandas internacionales. Yo he participado en varias de ellas y todas las hemos ganado. Y no importa si es una corporación, ¿no? Como acaban de decir nuestras anfitrionas, el Estado tiene soberanía sobre la explotación de los recursos naturales de acuerdo a sus propias políticas. Y esto no es una opinión, esto lo dice el artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica. Es ley de la República y también es una norma de alcance internacional, entre otras. Entonces, ¿cómo es posible de que ejerciendo su propio derecho, el Estado, a través del organismo jurisdiccional que tiene que hacer cumplir las normas, la Corte Suprema de Justicia, dictamina un fallo y resulta que en el ínterin, mientras se está dirimiendo este fallo o incluso después de este emitido y filtrado lamentablemente, porque la Corte también ha sido cómplice de todo esto, y filtrado, conociéndose la voluntad de la Corte, diríamos algunos juristas, que si bien el acto no ha sido perfeccionado, no es eficaz, no quiere decir que no esté vigente, porque fue emitido. Aún conociendo esto del Estado, ¿qué hizo? Trató de parapetar la situación. Y la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas, dio por buenos recursos que eran inviables y demoró 4 años en resolverlo. Como dijo la anfitriona, la empresa que hoy es Minera Panamá compró un riesgo o adquirió un riesgo incluso ya consumado y de acuerdo a la normativa panameña. Así que yo no veo aquí ningún problema. La empresa puede demandar todo lo que quiera. Otro tema es que gane. Estas amenazas de arbitraje y etcétera, estos son espantapájaros para los incautos. A contrario censo, yo sí pienso que el Estado panameño tiene todas las posibilidades de demandar a la empresa y ellos actualmente, sin tener relación con el Estado y estar extrayendo recursos minerales, están incurriendo en delito. Un delito donde los cómplices pueden ser cómplices primarios, y el cómplice primario, según el Código Penal, se define como aquel sin el cual no se podría cometer el ilícito. Y este cómplice primario se llama Consejo de Gabinete. Y por tanto, sí existen modos locales y modos internacionales de poder demandar a esta empresa, porque el ejercicio local es perfectamente viable. Y termino con esto. Me ofendo un poco cuando hablan de que el Consejo de Gabinete contrató negociadores.
Yo creo que la lectura del contrato evidencia que ahí no había ni un solo negociador. Ahí lo que habían era gente que leyeron lo que les pusieron al frente y lo trataron de emparapetar lo más posible como para que la población se pudiera tragar el contrato así como está. O buscaron la excusa para ver cómo la asamblea podía aprobar. Pero ahí no hay ni un solo negociador, porque no hay ni una sola cláusula que parezca nacionalista o que parezca cumplir con el derecho, que no tenga dos cláusulas más abajo del antídoto que favorece es a la empresa. Muchas gracias por darme este tiempo adicional para expresar. Gracias, Harley. Puedes intervenir en lo sucesivo para contestar las preguntas a las que tengas, a las que tengas respuestas o consideraciones, igual que Rodrigo o José Eugenio. Hay unos participantes que preguntan que por qué el ex magistrado Bolino Mola sigue insistiendo en derechos adquiridos por parte de la mina y cuáles serían las acciones ciudadanas en caso de que este contrato se vuelva una ley de la República. Rodrigo, no sé si quisieras dar tu observación al respecto. Bien, hay una frase muy famosa que me gustó ser a mí, que no podemos hacer que un hombre tenga una opinión si su salario depende de que no la tenga. Hay muchos abogados muy ilustres que han sido contratados por el equipo de la minera y tienen su derecho al trabajo, por supuesto, pero parece que no contrataron su trabajo, sino contrataron su conciencia. Y bueno, opinaron lo que han opinado y siguen opinando lo que están opinando. Yo creo que lo fundamental, apoyándome a Harley y aprovechando la pregunta, lo fundamental es que entendamos que lo que se ha conseguido es el resultado de la acción ciudadana. Todos y todas los que han ido a las calles, los que han protestado en las redes sociales, en los periódicos, en los medios, en las comarcas, en las comunidades, desde Río Sereno hasta Tortí y Darién, manifestándose contra la mina, eso ha mandado un mensaje contundentísimo. Cuando ustedes lo llaman por teléfono y le dice, o le hacen una encuesta por redes sociales, ¿usted qué opina de la minería? Diga que no, y usted va a ver el efecto que eso tiene. Una encuesta que se hizo antes del proceso en la asamblea decía que el 53% de los panameños estaban en contra de la minería y 17% no sabía y 30%, bueno, está bien, parece que sí. Yo estoy seguro que hoy en día si se hace esa encuesta estaremos en 70%. Y los políticos lo saben, ellos hacen encuestas. Hasta el señor minero, Romulo Rux, está diciendo que saquen el contrato, porque sabe que su carrera presidencial está amarrada a eso. Hay gente que está preguntando por qué la reforma de la ley de transparencia se está haciendo al mismo tiempo que el contrato minero, por una sencilla razón. Si se mantiene la ley de transparencia, la opacidad que se intenta conseguir con el contrato minero va a ser vulnerada. Entonces, tienen que cambiar la ley de transparencia para mantenernos una opacidad sobre muchísimas cosas. No solo los accionistas, ojo, no solo los accionistas, sino muchísimas otras cosas que están pasando alrededor de la mina y en las relaciones entre la mina y el Estado. Gracias, Rodrigo. Aquí hay varias preguntas y es increíble cómo la gente todavía no le cabe en su cerebro, en su entendimiento, y las están haciendo aquí en el chat varias personas. ¿Por qué y cómo la mina siguió operando después de una inconstitucionalidad? Eso se las dejo allí. Y las otras preguntas que están haciendo es sobre la posibilidad de un contencioso administrativo de derechos humanos y de acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Sobre el contencioso les puedo adelantar que es un recurso como ilusorio, porque ha quedado casi que en desuso lastimosamente, pero esto se lo dejo a los panelistas. Contrato minero, ¿pero quién está hablando ahí? Carlos Eduardo, por favor, el micrófono. Gracias. Bien, entonces, José Eugenio, no sé si quisiera intervenir. No, yo prefiero que intervengan Harley y Rodrigo, que son los invitados aquí y tienen opiniones muy sensatas y muy fuertes, digamos, en el sentido de su racionalidad. El contencioso de derechos humanos es simbólico. Eso realmente no tiene un mayor efecto. Y creo que hasta una pérdida de tiempo. Creo que incluso el sistema judicial existente tiene otros mecanismos.
el amparo de garantía, etcétera, ¿no? Y hay una serie de recursos que los ambientalistas y organizaciones sociales ya están atacando. Así que eso es importante. Esperamos que la Corte los empiece a canalizar en las próximas semanas. Yo por mi parte quisiera contestar, recuerden que estamos en un régimen donde impera una moral de tartufo, una doble moral, donde el cumplimiento de la ley depende de quién seas. Y recordemos, mientras estamos hablando, reconocerán muchos que de pronto un alcalde autorizó o ha autorizado explotación minera no metálica de material de construcción en ríos que pueden ser de Boca del Toro, de Darién. Esto es algo común, pero ocurre que la ley 109 de 1973 no autoriza al alcalde para otorgar concesiones comerciales de recursos minerales. Y lo que vemos en nuestros pueblos rutinariamente es que hasta los representantes creen que tienen potestad para otorgar concesiones. ¿Y quién hace algo contra los representantes, contra los alcaldes? Esto es un ejemplo de que en Panamá nos hemos acostumbrado a una tolerancia desmedida sobre el incumplimiento de la normativa, especialmente si es normativa ambiental. Hay delitos y hay delitos. El mismo Ministerio Público, qué lío es convencerlo de que el delito ambiental es realmente un delito. Para ello existe el homicidio, existe el robo, existe el hurto, tráfico de drogas, un par de delitos más y ya. Estamos en un país donde un presidente de la República escucha las conversaciones de sus enemigos políticos y todavía hay personas en la calle que dicen, oye, ¿qué tiene eso de malo? Hay delitos y hay delitos, así que este tema ambiental es tolerado por las autoridades, porque recordemos que también estamos acostumbrados a cierto autoritarismo. Si la empresa está con el gobierno, las personas lo identifican y las personas se lo aguantan. Ya gracias el boomerang que les cayó a las autoridades la semana pasada cuando fueron a Coclecito, cuando fueron a Donoso, y se dieron cuenta que las comunidades no están tan a favor de la minería como ellos creían. O sea, estas personas han expresado su desagrado con la actividad y el abandono en el que sigue. Sin embargo, el mismo gobierno piensa otra cosa. Así que, ¿por qué después de una inconstitucionalidad ha continuado la actividad? Porque su cómplice primario es el gobierno. Y para terminar, digo algo. No, últimamente nos ha caído como la epifanía de que no hay, de que muy pocos delitos ambientales pueden cometerse sin el apoyo del gobierno. Recordemos que el servidor público puede delinquir no solamente por hacer algo arbitrario, sino también por omitir su función. Por tanto, esta omisión de funciones es indispensable para que los contaminadores continúen con su labor y van mucho más allá de la empresa minera. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estos incumplimientos y no nos parece extraño de que esta empresa, incluso en un debate reciente en televisión, el personero de la minera me dice que los ecologistas deberíamos atacar la extracción ilegal. Y es decir, Minera Panamá y sus entusiastas no sienten que están haciendo extracción ilegal, a pesar de que están extrayendo sin contrato con el Estado, porque están esperanzados en que cuando se apruebe este contrato de ley, en una de sus cláusulas, hay 395 millones de dólares que le van a dar al Estado en concepto de indemnización por este año o estos años, porque ya va más de un año, en que se está extrayendo sin contrato. Yo diría que es hasta más, porque si el fallo de la Corte fue en 2017 y en 2017 empezó la molienda, y en 2017 cuando se conoce el fallo, entonces lo que hace el gobierno mismo del señor Varela es presentar recursos que todos los abogados sabemos que no son viables ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte se vuelve cómplice y a la vez aguanta mientras se hace la molienda y sigue el otro gobierno. Y ahora estamos a 6 años de esto.
Así que esta es una tolerancia orquestada de diseño que trascendió gobiernos y que va a tener responsabilidades para con distintos tipos de funcionarios. De esto que no quepa la menor duda, y muy bien por quienes hicieron la pregunta, porque quiere decir que son panameños que no se van a aguantar el incumplimiento de las normas ambientales. Así le han querido contractualizar una inconstitucionalidad, una cosa nunca antes vista en la historia de la Increíble. humanidad. Por acá, sí, por acá Rolando Guítez hace un comentario totalmente de acuerdo con el punto del licenciado Noriega de que el gobierno y el sector empresarial de Panamá no han apostado a la ciencia, ha reflejado un paupérrimo presupuesto para I+D y el sistema de ciencia y tecnología e innovación que dirige la CENACYT. Solo me gustaría agregar que en Panamá sí se hace ciencia de buena calidad, lo poco que se invierte en este tema, con lo poco que se invierte en este tema. Debemos exigir que cualquier contrato minero o de cualquier otro tema que tenga potencial impacto ambiental incorpore una inversión importante en proyectos científicos de monitoreo, aguas, ecosistemas y salud de comunidades aledañas. Es la única manera de descentralizar y despolitizar estas tareas y darle continuidad más allá de un gobierno. Es una lástima que uno de los ataques de los que están apoyando al contrato minero es que los comentarios del terrible impacto ambiental y de salud de la minería a cielo abierto no son ciertos, porque no hay evidencia en Panamá de que esto sea así. Lo que no dicen es que acá en Panamá no tenemos esa evidencia, primero porque no hay el financiamiento de estos estudios y segundo porque no es posible entrar a estas zonas para realizar estos estudios. El Estado debe aumentar la inversión en ciencia, exigir que se prioricen estos proyectos de monitoreo línea base sin imponer ningún interés, aunque bueno, sí hay mucha evidencia que varias organizaciones y parte de los panelistas han dejado a conocer. Adelante, Harley. Sí, aquí muy breve. Recordemos que existen docenas de informes técnicos del propio Ministerio de Ambiente, donde sus técnicos han demostrado. Recordemos que tanto el Código Procesal Penal como la misma Ley General del Ambiente establecen que los informes técnicos realizados por personal idóneo, que son servidores públicos, constituyen prueba pericial y de un fe público. O sea, no admiten prueba en contrario. O sea, tendrías que demostrar que no son idóneos o que no son competentes o algo así. Pero hay docenas de informes que han sustentado de los que tenemos conocimiento, docena y media de procesos administrativos y que esos informes también reposan actualmente en el Ministerio Público, porque todo delito ambiental pasa por una infracción ambiental. Y también existe un principio de independencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, independientemente de su innegable relación. Por tanto, independientemente del tema de la ciencia o no, existe evidencia, y evidencia irrefutable, de la enorme contaminación ambiental de la empresa en la alteración del sitio. Parafraseando uno de los informes, el recurso más afectado es el agua, en cuanto a la red hídrica que alimenta aquella cuenca y que decanta hacia el mar. Tenemos contaminación de metales pesados en el mar, incluso donde desembocan los cuerpos de agua de la cuenca. En los mismos ríos uno diría, no, que esa contaminación se va, pero queda en los sedimentos y que es contaminación de difícil tratamiento. Personas que dependen del agua del lugar. Pero esto ha sido mantenido close to best, cerquita, por parte del mismo gobierno. Es cierto que instituciones, organismos como el CIAM han tenido un tesón en obtener esa información. La tienen y bueno, la tenemos también nosotros. Y de esa manera podemos hablar con autoridad de que sí existe impacto ambiental ilícito, de que sí existen daños. Por supuesto que no es suficiente, necesitamos más acción del Ministerio de Ambiente, pero recordemos de que el Ministerio de Ambiente pudiera llamarse el Ministerio, pudiera llamarse ANAM, pudiera llamarse INRENARE o RENARE, o pudiera llamarse como sea, pero está prisionero de un gabinete, así como estuvo la versión del gobierno pasado. Igual está prisionero con un consejo de gabinete, con un presidente, que todos lo escuchamos el 15 de diciembre del año pasado. Él dijo,
la empresa no quiere firmar o no responde a mi ultimátum, ahora voy a dar instrucciones al Ministerio de Ambiente para que entre. Que yo no sé en qué momento entró un Napoleón a la presidencia y se autocoronó emperador o rey, de que ahora el ministro de Ambiente, y en este caso del 15 de diciembre, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, que también la mencionó, solamente pueden operar cuando él le dice y no cuando la ley dice, que es siempre. Entonces aquí estamos viendo de que ni el presidente de la República sabe sus funciones, él delega, aquí me estoy extendiendo, pero es que es ofensivo y problemático de que este señor la semana pasada dijo, me refiero al presidente de la República, de que no, que él confiaba en el contrato porque habían juristas connotados que lo habían revisado y que él confía en ellos. Estamos hablando de alguien que delega poder de presidente en los abogados que él contrata y él nos pareciera que no lo hubiera leído el resultado de aquella contratación. Estamos en un problema muy serio administrativo y de derecho público en este país. Gracias, Harley. Aquí hay otra pregunta directa para el doctor Noriega de Yolani Rognoni y Saskia Santamaría, que les gustaría que comentara si encuentra relación entre el contrato minero y el interés de derogar la ley de transparencia. Detalla su respuesta, que encuentran esa coincidencia como Ya la sospechosa. contestó. Eso no es sospechoso, eso es totalmente causal. Se necesita derogar la ley de transparencia, pasar un mamoteto opaco y que silencia la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho de todos los panameños y panameñas a conocer su realidad para poder tener un contrato minero jugoso, sabroso y que nadie pueda hurgar en la realidad de lo que está pasando. Muchas gracias. Aquí dice que tratado, Donaldo Valdés, ¿qué tratados o convenios internacionales pueden ser relevantes o contribuyen en la concesión minera? Ninguno, pero adelante los panelistas. Bueno, el Acuerdo de París es violado por el tratado minero, por este contrato minero, por el hecho de que se le reconoce a la empresa el derecho de tener la planta de carbón mientras sea comercialmente viable. Eso no es lo que dice el Acuerdo de París. Eso no es lo que Panamá ha dicho en las constituciones determinadas nacionales desde el 2016. Panamá viene diciendo que está descarbonizando, que su matriz eléctrica es cada vez más sostenible, bla, 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 bla. Pero la obligación del Acuerdo de París es descarbonización progresiva. Y esa norma en el contrato minero no lo permite. Segundo, el Acuerdo de Escazú, como lo mencionaba, este es el Acuerdo Ley 125 del 4 de febrero del 2020. Este acuerdo, un acuerdo latinoamericano, un acuerdo regional que se negoció en Panamá. Lamentablemente el gobierno de Varela no tuvo la visión para hacer la última parte, entonces los ticos se llevaron todo eso ocurriendo allá. Escazú es un barrio, un suburbio de San José de Costa Rica. Una de las obligaciones de Escazú es la consulta previa, libre e informada en decisiones ambientalmente relevantes como esta. Pues no hay nada más relevante que una mina de 24.000 hectáreas. O sea, eso es sumamente relevante. No ha habido consulta previa, libre e informada. Entonces, hay una violación fundamental. Los acuerdos de intercambio de información financiera que ha firmado Panamá. ¿Por qué? Porque el contrato minero establece opacidad total sobre quiénes son los propietarios de la mina. Hay una decisión, un tratado mundial de la OTE de imposición tributaria que establece que la mina tiene que pagar 15% de impuestos sobre la renta. Bueno, como no lo va a pagar en Panamá, lo va a pagar en Canadá por mineral panameño. Es más, ahora mismo lo está pagando en Canadá. Aunque no lo paguen ni un centavo en Panamá, le estamos regalando ese dinero a los canadienses. Miren ustedes qué tan generosos son los panameños. Así que también hay un tema de opacidad financiera allí. Hay acuerdos ambientales, una multiplicidad de acuerdos ambientales que obligan al Estado panameño a proteger a los mares y los recursos marinos costeros y estamos permitiendo la amplísima contaminación con agua hirviendo de la costa caribe de Panamá. Eso tiene serias consecuencias sobre la bifauna, la ictiofauna, la pesca, las aves, los reptiles, los mamíferos, de todo lo que hay por ahí. Entonces, sí, hay bastantes acuerdos internacionales que está violando, que violaría ese contrato.
Claro, en ese caso, si la pregunta de Donaldo era que si habían tratados que contribuyeran a la concesión, no los hay. Hay tratados que se están violando por la concesión, lo que ustedes mencionan. Sí. Entonces, bueno, para finalizar, porque bueno, ya son las 8:30, Sí. tenemos que por qué Panamá no hace una moratoria minera. Esa es la última pregunta que hay acá también por Donaldo. Y le doy ya la palabra. Gracias por permitirme estos minutos de intervención y ya le doy la palabra al señor José Eugenio para que continúe ya con el cierre. Buenas noches. Sí, dos cositas. La primera han sido muchos participantes y por lo tanto muchas preguntas. Intentar responder, aunque fuera el 20% de las mismas, nos llevaría varias horas. Algunas personas han preguntado cómo pueden obtener la grabación. La grabación la pueden obtener por YouTube y se les va a enviar también, ¿verdad? Cristel les va a explicar, no te me vayas, Cristel les va a explicar un poquito más cómo la pueden obtener con mucha facilidad. Y una opinión que emitió Harley, yo quiero agregarle algo aún más asombroso de lo que él nos relató sobre el presidente de la República. El presidente de la República ha dicho literalmente que él también tiene interrogantes sobre el contrato. Esto lo ha declarado, está grabado, él se lo ha dicho a los periodistas que él tiene interrogantes sobre el contrato. Bueno, si tiene interrogantes, ¿cómo fue? ¿Verdad? Que lo firmó, que autorizó que se firmara el Consejo de Gabinete, que lo mandaran a la Contraloría y que lo mandaran a la Asamblea. Esto es de verdad asombroso. Es decir, pero bueno, este es uno de los gravísimos problemas institucionales que tenemos, ¿no? La poca seriedad de nuestros dirigentes y de nuestras instituciones, efectivamente. Y nada, sí, como no. Sí. Yo sé que muchas personas están teniendo preguntas y comentarios. Mi correo es rodrigonoriega507@gmail.com. rodrigonoriega507@gmail.com. Todo pegado, ¿no? Nada de guiones, nada de símbolos raros. rodrigonoriega507@gmail.com. Escríbanme si tienen preguntas, comentarios, observaciones, críticas, lo que sea. Y a la orden. Muy bien. Bueno, agradeciéndoles a todos la participación, la presencia. Vamos a continuar como siempre, con este tipo de diálogos que hacemos cada 15 días, ¿verdad? Y solamente explicarles un poco, muy rápidamente, para cerrar, qué es el Movimiento Democrático Popular. El MDP es un grupo de personas, ¿verdad?, dedicadas fundamentalmente a reflexionar sobre los gravísimos problemas que tiene el país, sobre qué posibles soluciones puede haber para esos gravísimos problemas. Y esto se hace desde una concepción absolutamente democrática, ¿verdad?, y social de estos problemas. Esto se le dice porque si alguno tiene interés en seguir, nos reunimos todos los martes, excepto cuando hacemos estos conversatorios. Buenas noches y muchas gracias.